Vamos a dialogar con Silvio López Estigarribia. Acá, 10 de la mañana, 15 minutos. En Francia, varias horas de diferencia. 5 horas de diferencia, más o menos. Bien, Silvio. Horas más, horas menos. Bueno, de alguna manera te fuimos conociendo en estos días y al aire. A través de tu hija Silvia, a través de Charlie. Y bueno, seguramente en este 24, además de lo que pudimos conocer, hay muchas historias que te remontan hoy a Chilecito, ¿verdad? Claro, sí. Sí, Chilecito fue mi provincia adoptiva. Yo vivía allá, me casé con una chileciteña, tuve hijos con una chileciteña. Y tuve también momentos felices y momentos muy malos. Torturado, perseguido, bueno, todo lo que hizo el proceso de la dictadura, ¿no? ¿Qué pasó el 24 de marzo o el 23 de marzo a la noche? Bueno, yo sabía que me iban a buscar, yo tenía mi valija preparada de allá, ¿no? Uh-huh. Pero yo continué a trabajar, ¿no? Yo trabajaba en agua subterránea en esa época. Uh-huh. Entonces me hicieron, bueno, yo hice 2 allanamientos, me hicieron y no me encontraron en casa, yo estaba trabajando. Un allanamiento con francotiradores arriba de las casas, y después bueno, cuando vinieron a buscarme, no sé, no me acuerdo qué día fue, yo me presenté y me llevaron a la gendarmería en Chilecito. ¿Cuántos años tenías, Silvio? No sé, 29, yo nací en el 42, así que haga la cuenta. Ahora tengo 79 años, así que ya ni cuento. ¿Y cuál era tu actividad? O sea, además del trabajo que tenías, ¿cuál era tu actividad y por qué te detuvieron en esa ocasión? ¿Era por la forma de pensar, de relacionarte, por lo que leías, la música que escuchabas? ¿Tenías armas? ¿Estabas en Montoneros, en la Juventud Peronista? ¿Cuál era tu lugar en esta sociedad? Bueno, yo estaba en Montoneros, yo en la Juventud Peronista Regional, ¿no? Uh-huh. También hicimos un fundamento del Partido Peronista Auténtico, que fue la primera vez que me pusieron preso, ¿no? Uh-huh. En esa época. Bueno, ya me habían puesto preso antes también, pero eso fue en Buenos Aires, más que nada. Uh-huh. En la época en que la juventud apropió el sable de San Martín de la Casa Rosada o del Museo del Parque Lezama. Uh-huh. Ahí nos detuvieron a toda la juventud, ¿no? Unos días, no. Claro. No fue como la última vez. Yo ya militaba ya en el peronismo, yo estaba en esa época. Estar en Montoneros, ¿qué significaba? ¿Salían a matar? ¿Estaban armados? ¿Cuál era la forma en la cual...? No. Chilecito, La Rioja era logística, ¿viste? A veces íbamos a Córdoba, ¿viste? Pero yo no tuve ninguna acción militar, Y cuando te detienen, te llevan... Que nada ¿Era solidaria? ¿Era de acción? No entiendo. Claro, tu acción. No entiendo. Tu acción era solidaria, era instructiva, era de colaboración. ¿Qué hacía Montoneros en ese momento en Chilecito? En ese momento nosotros teníamos discutíamos y teníamos informaciones que nos llegaban para transmitir a los compañeros de la Juventud Peronista, la JUP, la Juventud Trabajadora Peronista, a todas
los jóvenes que estábamos en esa línea, ¿no? De la juventud regional. ¿Y cuál era la actividad? O sea, ¿eran solidarios, enseñaban algo, colaboraban con las familias, instruían? Sí, nosotros más que nada estábamos con Angelelli, ¿viste? Éramos casi misioneros laicos que íbamos a arreglarle las casas, en esa época estaba el método Freires, que era el método inductivo, alfabetizar, todo eso, con la iglesia, ¿no? Con la iglesia del obispo Angelelli. Formábamos cooperativas también para los paisanos que trabajaban. Yo trabajé en Cofilar en esa época, así que queríamos también que sea más amplia la cooperativa en esa época, ¿no? Aunque Cofilar era cooperativa de patrones, pero nosotros queríamos algo más que sirva a la población, ¿no? Claro. Es decir, nosotros teníamos un proyecto social, un proyecto económico, un proyecto no más que nada buscábamos justicia social. Justicia social. ¿Y qué pasó cuando te detuvieron? Bueno, a mí me detuvieron, me llevaron a Gendarmería, me torturaron allá varios días hasta que me pusieron en la cárcel modelo de La Rioja. De ahí pues nos llevaron a Sierra Chica y de Sierra Chica a La Plata, a la Vida 9. Yo pasé todo ese parkour, como dice, ese camino de esa época. ¿Vos y cuántos más de Chilecito tuvieron la misma suerte? Había una causa de toda La Rioja y de Chilecitos en la que yo estaba incluido. No me acuerdo, era la causa Chumbita y ahí estábamos todos la gente de la regional, ¿no? Y entonces desde aquí... Chumbita era el... Sí. Sí, Chumbita, ¿me decías? Sí, era la causa Chumbita, que Chumbita era un compañero de Chilecito, ¿no? Sí, lo conocí. Lo entrevisté en su momento también. Desde ahí entonces te torturan. ¿De qué forma? Yo estaba en su casa. ¿Cómo? ¿En su casa cuando te detuvieron? No entiendo. ¿Estabas en la casa de Chumbita? Hola. Sí. ¿Estabas en la casa de Chumbita cuando te detuvieron? No. Yo digo que el dossier estaba encabezado por Chumbita, era la carátula. ¿Cómo se dice? Por la Claro. La carátula de la causa. Era Chumbita. Silvio, cuando te detienen, ¿de qué forma te torturaron en Gendarmería? Bueno, de ahora con golpes, ¿no? Golpes con matraca, con puños. Después me sumergían en el agua hasta que no podía respirar, picana eléctrica, simulacro de fusilamiento, simulacro lo que más me dolió es los psíquicos. Decían que me iban a traer el zapatito de mi hijo con su pie adentro. Era bastante duro, ¿no? ¿Eso cuántos días fue aquí en Chilecito, en Gendarmería, hasta que te llevaron a otras cárceles?
Y yo estuve una semana, 3 días más o menos torturado. 3 días, 72 horas, yo creo. 72 horas son 3 días, ¿no? Sí, sí, sí. Y de allí fuiste a Buenos Aires. Por supuesto, Sí. tu familia no sabía nada dónde estabas. No, yo fui a La Rioja, Ajá. de ahí fui a La Rioja, a la cárcel modelo de La Rioja. Sí, Y de la cárcel modelo me llevaron a Sierra Chica. Sierra Chica. Y de ahí Ujú. ya perdiste Era, noción del era tiempo. una cárcel Sí, sí, un poco, un poco, sí. Porque Se pasaron, está porque pasaron años que estuviste allí, en Sierra Chica. en Sierra Chica, bueno, en realidad yo estuve casi 6 años preso, 5 años y medio o 6 años, pero la mayor parte de mi detención fue en Sierra Chica, que era una cárcel de seguridad, una cárcel De eh, máxima seguridad. de seguridad, En Olavarría, en de Buenos máxima Aires. seguridad. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 sí. En Buenos Aires. ¿Y cómo volvés a La Rioja? Porque Charlie nos contaba que en uno de los vuelos de la muerte, que los hacían subir y que si los tiraban o no los tiraban dependía de lo que tenía y de lo que decidían ahí arriba. En uno de sus vuelos de casualidad llegaron a La Rioja, de casualidad que vos te diste cuenta que era La Rioja. ¿Cómo fue ese momento y esos vuelos de la muerte? Bueno, un día, como yo ya estaba refugiado y protegido por la Nación Unida, pues que yo soy de origen paraguayo. Yo nací en Paraguay y a los 4 años me llevaron a Argentina. En la época de la guerra civil o revolución en Paraguay, en la que subió después Stroessner, Alfredo Stroessner. A los 4 años yo me trajeron a Buenos Aires, pasamos a Posada, a Misiones y después me vine para acá, para Huelva. Me trajeron, yo tenía 4 años y medio cuando me trajeron en Argentina. Así que mi mayor parte de mi vida fue en Argentina. Yo hice toda la escuela en Argentina, todo eso. Yo milité en Argentina. Yo estaba considerado más argentino que paraguayo. Claro. Eh, bueno, yo le pedí a mi familia que me refugiara de nuevo, porque nosotros llegamos a Argentina como refugiado político, y que me refugiara de nuevo a las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas recibió mi- y, me, y me protegió como refugiado político en Argentina. Entonces, un día yo había pedido ya de jazz salir del país. Un día me dicen, prepare su mono. El mono era la frazada llena con los cosas personales adentro que nos poníamos en el hombro cuando salíamos o nos trasladaban. Me llevaron allá, mm, no sabía por qué. Todo el mundo creía que yo me iba exilado o que las Naciones Unidas me sacaba del país, pero no fue así. Me llevaron en un avión con delincuente político y había uno solo político que era no me acuerdo cómo se llamaba, era de las ligas agrarias. Entonces nos llevaron primero a Rosario, después al Chaco, y cuando llego a La Rioja, a Chile, al aeropuerto de La Rioja, el comandante dice, no, hablaron de Argentina y no te bajamos acá, volvés nuevamente a Buenos Aires. Entonces yo pienso que esa era para hacerme lo que llamaba la ley de fuga, la ley, porque yo había hecho en la cárcel, como yo me sentía protegido por las Naciones Unidas, yo hice denuncia de apremios ilegales y denuncié a todos los que nos torturaron. Entonces pienso
querían hacerme la ley de fuga. Entonces vuelvo otra vez a Buenos Aires, a Córdoba, a Buenos Aires, estoy unos días en Devoto, y cuando vuelvo a La Plata, que en esa época estaba la Unidad 9 de La Plata, me recibe el director y me dice: ¿quién es usted? Dice, hicieron un quilombo porque te habíamos llevado allá y no sabía quién era yo. Yo solamente estaba protegido por las Naciones Unidas. Uh-huh. ¿Y entonces qué pasó? Y me llevaron otra vez a la Unidad 9. Otra vez. Y de ahí hubo una ley en la que liberaban a Isabel de Perón, y esa ley me favoreció por mi libertad. Y salí en libertad, pero me abrieron otra causa y me estaban buscando para volver a detenerme con otra causa. Y las Naciones Unidas me protegió, me llevó a hoteles, a lugares en los que yo podía bueno, protegido por las Naciones Unidas, en definitiva, ¿no? Ajá. Y la policía me ponía... Esto fue en el país. ¿Y cuándo, Sí. ¿y cuándo podés salir de Argentina? Porque a todo esto tu familia te había seguido a Buenos Aires para poder verte. Hoy Charlie me contaba que tu mamá fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Sí, ella hasta lo último mismo, cuando yo estaba en libertad, seguía dando vuelta con la Madre de Plaza de Mayo, con un cura, un monje que yo no me acuerdo su nombre, Uh-huh. que era de Chilecito, que estaba con Angelelli, ¿no? Ajá. ¿Cómo se acuerda? Yo no me acuerdo ahora, pero sabes que yo tengo 79 años y la memoria ya me falla. No, está Y bien. te cuento una cosa que cuando me torturaron, en un momento me preguntaban el nombre de mis hijos, de mi familia, y yo tuve una especie de amnesia parcial. Me podían torturarme y yo no podía decir quién era quién. Es una anexia que se me bloqueó la mente, no pude saber cómo se llamaban mis hijos, cómo se llamaban mis hermanos. Y ahí se asustaron un poco el médico que me atendía, porque cuando me estaban torturando, yo yo sabía quién era el médico de la gendarmería, y él era el que me ponía el estetoscopio a ver si yo resistía la tortura. Y en un momento yo le digo: doctor, ¿por qué usted me hace esto si usted me conoce? Y dice: ¿usted me conoce? Sí, yo lo conozco. Y dice, parece que había unos guardias. Dice: salga afuera, le dijo a la gente. Y el doctor me sacó la venda y me dice: escúchame, en esto no tengo nada que ver, son gente que viene de afuera, yo cumplo órdenes, yo no puedo hacer nada por vos, pero voy a decir que no te torturen más. Eso fue que me salvó un poco, ¿no? ¿Pero eso a dónde fue? En la gendarmería de Chilecito. Cuando estabas acá todavía en gendarmería. ¿Pero vos de verdad conocías al médico? ¿Lo reconociste? Claro, yo lo reconocí por la voz, yo sabía que era el médico de gendarmería, entonces yo le digo: doctor, usted me conoce, ¿por qué me hacen esto? Se asustó: ¿usted me conoce? Sí, yo lo conozco, yo sé quién es. Ahora no me acuerdo su nombre. Yo le dije: ¿quién soy yo? Me dice: usted es fulano de tal, yo le dije. Y ahí es donde él panicó y le dijo al que estaba de guardia ahí: salga afuera. Me sacó la venda y me dice: yo en esto no tengo nada que ver.
yo cumplo órdenes nomás, voy a ver qué puedo hacer. Qué horror, qué horror. Qué terrible un médico que te controle a ver si vivís y sobrevivís a una tortura. Un vecino de Chilecito, más allá de que sea de gendarmería, qué terrible. No era de Chilecito, era de la gendarmería de Chilecito, era un médico de la gendarmería de Chilecito. Claro. Antonio Pueyané, me dice Charlie, que era el monje con el que vos estuviste. Era muy amigo mío el monje este. Me llevó una Biblia. Un día aparece, un día de visita era un monje capuchino, amanece con sus uniformes de monje capuchino, ¿no? Y me dice: Silvio, perdóname, me tuve que disfrazar así para venir a ver. Y me decía: ¿cómo me gustaría estar acá con ustedes? Sufrir lo que están sufriendo por un mundo mejor. Era un amor, ese monje era fabuloso. Puimaya. Ahora, en toda esta historia que duró 6 años, con tu mamá, que era una de las mujeres que inicia su camino ahí en la plaza intentando encontrar a su hijo, que eras vos que estabas en Sierra Chica, esta realidad de un chilecito que no entendía nada lo que estaba pasando con personas desaparecidas o detenidas. Tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿habían ido a Buenos Aires para poder verte cerca? Porque Silvia nos contó que ella cuando te vio... Eso es lo que me salvó. Eso es lo que me salvó un poco. Yo no sé, debo tener un Dios aparte, porque siempre me salva. Yo pienso que alguien me protegía también de arriba, ¿no? Porque ese día que me llevaron a hacer el circuito, que yo pienso que era para hacerme la ley de fuga, viene a visitarme de Chilecito arriba, entonces le dice: se lo llevaron, y entonces no sabían explicarle dónde me llevaron, entonces habló a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas hizo un quilombo bárbaro, y por eso me salvé yo, sí, desde el aeropuerto de Chilecito me llevaron, no me dejaron bajar, hay orden de no bajarte, así que me llevaron otra vez, así que yo pienso que me iban a hacer la ley de fuga en esa época, porque yo había denunciado a todos los torturadores. Yo sabía quién era, Brito, la Pantera, todo eso lo que me torturaron, ¿no? Siempre se acuerda Yopo Illanes. En esa época era el alférez Britus. Se escapó a Paraguay. Cuando vino el presidente de Paraguay en Argentina, yo le dije: en Paraguay hay un torturador, un gendarme que está detenido allá, protegido por no sé quién, y que tiene que ver con la muerte de Enrique Angelelli. Cuando el presidente, que fue Usí Cura, de Paraguay, dice: sí, ¿cómo se llama? Yo dije: Britos. Bueno, yo voy a ver lo que hace, y por eso yo creo que lo trasladaron a Argentina, porque allá no lo podían extradar en Argentina porque estaba protegido por gente, y lo trajeron de Paraguay en Argentina, y yo le había dicho al presidente de Paraguay que era uno de los que asesinaron al obispo Enrique Angelelli. Esta famosa historia donde se mezcla lo solidario, lo religioso, un mundo mejor, dijiste, por un mundo mejor. Sí. Angelelli, su muerte, las cooperativas, esta forma de intentar tener este mundo mejor. De todo ese proceso, Silvio, cuando estuviste detenido, ¿qué te quedó? ¿Te arrepentiste? ¿Sentiste que no tenía nada sentido? Hoy Charlie, por ejemplo, se acordaba de cuando a casi toda su familia, que eran más de 20 detenidos, él salía a la calle corriendo a pedir que por favor los ayudaran. Las ventanas de Chilecito se cerraron. ¿Vos qué tuviste en ese momento? Sí, cuando yo salí de la cárcel, mis conocidos,
cuando me veían caminar cruzaban enfrente. Y había gente que me decía, no, no puede ser, ¿cómo van a torturar? Si tuviste preso es por algo. Sí, ya sé que estuve preso por algo, dice. Pero están matando, están tirando gente a la mar. Dice, no, no puede ser, eso es un cuento, dice. Nadie quería saberte de la mismo gente militante, ¿no? ¿Cómo eran esos vuelos? ¿Vos viste cuando tiraban o sentiste cuando tiraban a alguien desde el avión? No, a mí me llevaban para hacerme yo creo que a mí me llevaban para hacer la ley de fuga, porque yo estaba en la cárcel declarado, ¿eh? No me chuparon, y estaba protegido por las Naciones Unidas. Claro, a vos no te podían tocar por eso, porque vos tenías esa protección. Sí. Y una gran protección, porque ellos fueron los que me trajeron a Francia después, ¿no? El ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por Refugiados, ACNUR, que era de las Naciones Unidas. Claro. El Alto Comisionado para Refugiados para las Naciones Unidas. Sí, yo creo que yo tuve mucha suerte, no, de todas maneras, cuando yo fui al regimiento de La Rioja para pedir que me dejaran salir, porque yo tenía causa abierta todavía, cuando yo salí para venir a Francia, cuando llegué me recibió un capitán, no sé quién, y me dice, porque estábamos a sola, el abogado creo que no pudo entrar, no sé por qué, el abogado de la Nación, sí, me dice, te salvaste porque no sabíamos quién era. La próxima vez no vas a salir vivo, me dijo. Y desde ese momento, desde tu familia que te ayudó, que estuvo, que te acompañó, la protección de Naciones Unidas, la estadía obligada en Sierra Chica, casi tu liberación y Naciones Unidas que te lleva a Francia. Cuando salen del país, te vas con tu señora y tus hijos. A ver, sí, porque yo no quería salir sin mi familia, porque cuando yo fui a varias embajadas para la visa para salir. Estados Unidos me quería llevar porque Patricia Derian quería que yo vaya a Estados Unidos, Patricia Derian, que en ese momento era por los derechos humanos en la época de Jimmy Carter. Silvio, entonces, con tu familia, que vos no las querías dejar, viajan a Francia. ¿A qué lugar específicamente? A París, a lo que se apela banlieue alrededor de París, lo que se llama la Maison de Jóvenes Trabajadores, que es una especie de asociación que lo alberga. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, perfecto, yo te escucho muy bien. Entonces fuimos a parar a un lugar que lo apele las casas de los jóvenes trabajadores, que recibían a los jóvenes trabajadores que no tenían habitación, que no podían. Entonces es una especie de asociación. Ahí fuimos a parar a una provincia donde estaban en esa época, había muchos refugiados vietnamitas, y estaba preparado para toda la comida para gente asiática, y nosotros no podíamos. Entonces yo quedé dos días ahí en ese coso. Después me llevaron a otro lado que tenían un régimen más francés, más latino, la comida era más no era asiática, y ahí me llevaron ahí. Yo fui recibido por France, tierra de exilio, tierra de exilados. Esa es la asociación que me recibió en Francia. Yo llegué al aeropuerto con un cartel que decía mi nombre, con toda mi familia,
y ahí nos llevaron a esos lados. Ahí nos albergaron unos meses, me dieron un curso de francés, pues que yo había estudiado francés en el bachillerato, pero no era suficiente. Entonces nos dieron unos meses por aprender la lengua francesa, y después conseguí un trabajo porque en esa época yo fui delegado de refugiados. Había 30 familias ahí en ese foyer, lo que llaman la Casa de Jóvenes Trabajadores. Yo fui delegado de todos los refugiados, entonces iba a hablar con el prefecto, con el intendente. Entonces el intendente me dijo: yo quiero que usted se quede acá en Bondy, que era la ciudad donde yo estaba, pero no puedo darle trabajo porque usted no es francés, pero voy a darle un amigo que tiene una empresa de limpieza para que le dé trabajo, y con una hoja de salarios o 3 hojas de salarios me iban a dar un apartamento en ese mismo lugar del Abondí donde yo estábamos refugiados, albergados. Uh-huh. Entonces yo fui al señor que era un socialista, un dirigente socialista, que era un patrón. Es difícil y raro que un socialista sea patrón. Bueno, era un patrón muy bueno, y me dio trabajo, y con esa ficha de salarios y con ese trabajo me dieron el apartamento ahí Pero el patrón me dijo: mira, yo te voy a dar trabajo, pero vos vas a hacer tu militancia, seguí militando, porque nosotros en esa época mandábamos plata, mandábamos cosas acá en Argentina, ¿viste? Uh-huh. Teníamos asociaciones que se ocupaba de todos los problemas de la gente que estaba preso todavía. En esa época te voy a contar una historia también. Ahí estuvo el ángel de la muerte. Se hizo pasar por refugiado y hacía empanada con los refugiados, el ángel de la muerte. ¿Sabés quién es el ángel de la muerte, no? Sí, sin duda. Hoy estuvimos hablando de él con Charlie también. El capitán Astiz. Exactamente. El capitán Astiz estuvo en Francia, en Reseñimón, y una vez había una reunión y había una chica que fue torturada por él, y le dice a los muchachos, ¿sabe quién es ese tipo? Ese tipo es un torturador. Entonces todo el mundo se cayó y se prepararon para agarrarlo, ¿no? Periodistas, jornalistas, toda la gente para descubrirlo en una reunión. Y parece que hay gente que le avisó que lo iban a agarrar, y se escapó. Y ahí nos íbamos a reunir nosotros, y él estaba haciendo empanada con nosotros, el señor. ¿Pero qué hacía él ahí? El ángel de la... ¿Pero qué hacía él ahí? Y se hacía pasar por refugiado para mandar informaciones, porque acá en Francia había lo que se llamaba una agencia piloto de la dictadura que mandaba todas las informaciones a los servicios de inteligencia de los militares. Qué terrible. Qué terrible. Es terrible. Y después de ese episodio, seguiste trabajando, formando parte también de este movimiento donde el socialismo o la colaboración y la ayuda no dejaba de ser también parte de tu vida. Solidaridad con todos los presos, porque había, en esa época estaban los uruguayos, los chilenos,
todos juntos, era asociación. Claro, había diferencia política porque estaban la gente del ERP, la gente de los montoneros, la gente, bueno, había muchas organizaciones que estaban juntos, pero hacíamos cosas juntos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí entonces tuviste tu primer apartamento, tu familia más tranquila, pasaron los años, he visto tus fotos donde fuiste reconocido, donde también el arte tiene mucho que ver con tu vida. Sí, sí. Yo le voy a contar muchas cosas que también un poco forma parte de mi vida. Yo estudiaba teatro, yo hacía teatro, yo agarré la última etapa de teatro independiente en Buenos Aires, con Fray Mocho, La Máscara, todo el movimiento independiente que estaba Inda Ledesma, y yo estaba yo estudiaba en ese movimiento, ¿no? Yo tuve una buena formación de comediante, de hombre de teatro más que nada, porque nosotros decíamos, no, nosotros formamos hombre de teatro, hacíamos teatros en la calle, en las usinas, en los barrios, en los gremios, en esa época, ¿no? Uh-huh. Yo en esa época 18 años, yo quería ser comediante. Yo me acuerdo bien que yo vivía en La Boca y cuando descendíamos del puente Almirante Brown había un cartel que decía cursos de arte dramático. Entonces yo me fui a ver quién era esta persona y cuando me vio me dijo, mira, no, dice, no podés ser comediante, dice, porque vos tenés un aspecto muy indio, muy nativo, dice, y vos sabés, en la televisión, dice, para ser comediante hay que tener los ojos celestes, ser rubio, mejor que te dediques a la música y a la danza, dice, ahí podés tener más que... Y yo continué haciendo teatro, en el teatro independiente, ¿no? Teatro no comercial. Y de ahí, bueno, yo comencé a trabajar porque yo estaba haciendo mi secundario en el teatro, en el Colegio Hipólito Yrigoyen, ahí en Monte de Oca, también era delegado. Y en la época en que matan a Val Medina ahí en el Parque Lezama, porque iban a ver, porque en esa época hubo el episodio de Rawson, donde mataron todos los compañeros y hay gente que se escapó. Entonces estaban preparando a Val Medina y los Montos, estaban preparando algo ahí y tenían una reunión en el Parque Lezama y ahí mataron a Miguel Medina. Y nosotros ocupamos el colegio en esa época, yo estudiaba de noche, ocupamos el colegio y me tuve que escapar porque vinieron tanques, los militares, era terrible, ¿no? En esa época. Tanques, policías, para desalojar el Colegio Nacional Hipólito Yrigoyen, y yo me escapé por un muro que había atrás y yo me escapé por ahí. Y bueno, pues pasé muchas cosas, ¿no? Mi hijo, Marcelo, que nació en La Boca, en el Hospital Ayeric, en esa época yo estaba ya, la policía me buscaba por ser dirigente, todo eso, entonces me tuve que venir a Chilecito. Y ahí comencé a militar otra vez, ¿no? Claro, parte de tu vida. Vemos ahí una foto en tu perfil, una foto con Jairo y con otras personas reconocidas de la música, de la danza, del arte. Y pasaron los años y pasaron los años. Yo hice, con Solana hicimos El exilio de Gardel, yo hacía un personaje que traía los bizcochitos de grasa
y los bombos hacía de sindicalista en el exilio de Gardel. Mira. Y después hice varios filmes, ¿no? Francés, cortometraje, teatro. Yo estuve en Aviñón, haciendo teatro en Aviñón, acá. Ujú. Porque cuando yo estaba haciendo teatro independiente, eso es una anécdota también muy... yo estaba haciendo teatro, hacíamos una pieza de teatro de Montserrat, que era de Manuel Robles. Manuel Robles agarra una parte de la historia latinoamericana para presentar lo que sucedió en Argelia, sobre la liberación de Argelia. Entonces, yo estaba haciendo esa pieza de teatro, en el gremio de ferroviarios en Barracas, en el sindicato de ferroviarios. Entonces se acerca un joven y me dice, ¿por qué hace teatro? Dice. Digo, porque me gusta. Dice, ¿cómo puede hacer teatro si hay gente que se muere de hambre? Y eso me cambió un poco la vida. Claro, era todo histórico, la gente que estaba en los movimientos armados, estaba todo eso, y yo me enganché en eso, porque quería una sociedad mejor. Esa sociedad mejor, ¿cómo era vista en Francia? Me pregunta alguien que nos está escuchando en otro lugar de la provincia. Mientras todo esto pasaba, ¿cómo Francia veía a Argentina? Cuando vos llegaste con tu familia, ¿ellos sabían lo que estaba pasando en nuestro país? ¿Qué sabían de la dictadura, de la represión, de este proceso? Yo creo que sabían, ¿eh? Yo creo que sabían, porque había gente del servicio de inteligencia que colaboraba con la dictadura, ¿eh? La guerra de Malvinas, la Francia no le dio bomba, no, todos los Mirages que habían. Aparte, yo creo que la Francia informó a Astiz, al capitán Astiz, que lo iban a agarrar, por eso se escapó. Eso yo creo. Porque ¿cómo se enteró de que le estábamos preparando eso? Es terrible. Sí, claro que sí. Además de las monjas francesas, ¿no? Aparte nosotros sabíamos que los pieds noirs, que eran la gente que venía, los franceses que venían de Argelia, que estuvieron en Argentina, enseñaban a torturar a los militares también. Enseñaban a torturar. ¿Cómo es hoy? Porque ellos tenían la experiencia de Argelia. Claro. La experiencia de Argelia. Sí, por supuesto, y todo tiene que ver con todo. Silvio, y después con estos años volviste a Chilecito, y después de volver de todo este proceso, de aprender un idioma, de no entender nada, Silvia nos contaba, tu hija, que claro, todo era nuevo, ellos también en la escuela, todos hablaban en francés, ellos no entendían, una vida distinta. ¿Cuándo pudiste volver a Chilecito, a reencontrarte con tu historia? ¿Después de cuántos años? Bueno, cuando vino la democracia, me avisaron que íbamos a cobrar una indemnización por los años de cárcel. A mí me costó muchísimo eso, porque yo sabía que la sangre de mis compañeros no tenía precio. Perdóname, pero me dan ganas de llorar cuando pienso en eso. Me costó mucho ir a cobrar esa plata, que era como negociar la sangre de mis compañeros. Y fue uno de los primeros que tuvo el formulario para hacer eso acá en Francia. Uno de los primeros, porque me la envió Jorge Machecote, que estaba en mi causa, me envió esto. Y me costó muchísimo, porque yo sabía que las madres en esas épocas decían que no teníamos que negociar la sangre de los desaparecidos y la sangre de los muertos.
Pero recibí presión también de la familia, dice, nosotros sufrimos también, es mejor que cobres porque si no, ¿quién le va a agarrar esa plata? Y tuve que venir a cobrar esa plata aquí. Y yo le di porque los militares tenían tres objetivos, no sé si ustedes sabrán, era Contalo. la eliminación, la eliminación física del militante, la eliminación política y la eliminación ideológica. Yo pasé todos esos procesos. ¿Viste? Yo me salvé de la eliminación porque si yo hubiese caído en Córdoba o en Buenos Aires o en Rosario, yo no contaría, porque muchos compañeros que se fueron allá murieron. Mm. Eh, y la familia sufrió mucho, así que se disolvió la familia un poco por todo lo que pasó, así que la familia se hizo mierda, ¿viste? Que eso es uno de los objetivos que ganaron un poco los milicos, ¿no? No en todos, pero en gran parte sí, ¿viste? Mm. Eliminación física, eliminación política y eliminación ideológica. Y en eso entraba la disolución de la familia, terrible, fue terrible. La gente tomó conciencia cuando empezaron a descubrir los muertos en los cementerios, los desaparecidos, todo eso. Cuando yo le decía, porque nosotros sabíamos que tiraban, la información teníamos nosotros que tiraban en el mar a los compañeros, y en el dique de Córdoba también decía que tiraban gente. Fue muy duro para nosotros, fue muy duro. Nosotros, aparte, cuando yo vine acá, estuve preparado para la democracia. Los compañeros que quedaron presos, se preparaban para la democracia. Yo no me preparé para la democracia, ni siquiera cuando llegué acá, no tuve asistencia Psicológica. de psicológica, porque vos sabés, nosotros somos de una generación de sociólogos. Nosotros estamos en contra del psicoanálisis. Nosotros decíamos, nos salvamos todos y no individualmente. Y nosotros pensábamos que el psicoanálisis era una salida individual y nosotros no, decíamos no, o todos o nada. Era un poco idealista, ¿no? Mm. Y sigue, yo reivindico la utopía, vos sabés que siempre, acá seguí militando, acá seguí haciendo cosas, después porque había un autor que decía, la utopía es el inicio de la realidad, que se puede hacer realidad. Porque si no hay utopía, después cómo avanza en realidad las cosas. Es tu esencia. Y por eso yo reivindico la utopía, pues y la seguiré reivindicando. Silvio, Y la seguiré reivindicando porque yo creo que sí. Después de todo este tiempo, volviste a Chilecito y los que antes cerraban las ventanas y te decían no puede ser, ¿qué te dijeron? ¿Te dijeron lo mismo? No, porque ya estaban mis compañeros también en La Rioja, todos los que estuvieron presos conmigo, así que más que nada yo iba a ver a eso. No, me recibieron, hay gente que hicieron un cabeza enterrada, que hice una intervención musical en esa época en que Yopo tenía un bar que se hacía
Fui a cantar ahí, pues, a tocar y cantar ahí. Lo sigue teniendo. Sí. Sí, así ¿A que quién? al bar, Yopo sigue teniendo ese bar. Shops, bar confitería Shops. Sí. Sigue siendo. Sí, Entonces, sí. yo hace mucho que no voy. Yo estuve cantando ahí cuando llegué a Chilecito, así que... ¿Hace Yo cuánto? lo vi al Piojo Campos, yo lo vi porque todos me conocían por el exilio de Gardel, ¿viste? Todo el mundo sabía. Y él me dio el casete del exilio de Gardel, el Piojo Campos, porque en esa época él alquilaba casete. Claro. ¿Hace cuánto que no venís a Chilecito, Silvio? Hace mucho. Me falta la Chaya, tengo ganas de ir para la Chaya un día. ¿Hace, ¿Hace cuántos años? Y hace mucho. Muchos años. Bueno, seguramente cuando vengas vas a encontrar distinto Chilecito, pero con una magia que te va a atrapar como siempre. Cuando yo fui, lo vi cambiado todo, porque antes Chilecito llegaba hasta Barrio Mayo y después era todo campo, ¿viste? Claro. Y la última vez que fui... Nos hacen preguntas para formularte. Nos preguntan si te acordás de los otros vecinos que estuvieron contigo en el lugar de detención, gente de Chilecito. Además de Chumbita. Estuve con todo. Chumbita, Bordón, Yopo, ¿quién más estaba? Fui toda la gente que estaba en el Chilecito, ¿no? ¿Hubo civiles que cooperaron con los militares? Yo creo que sí, Yo creo que sí. ¿Tuviste la posibilidad de ver a Milani, a César Milani? No entiendo. Hay una persona que fue jefe de las Fuerzas Armadas en la época de Cristina, César Milani, que tuvo una causa aquí en La Rioja. Sí. Sí. Yo en esa, yo escuché el reportaje de Yopo y sí, yo me acuerdo ahora, porque vos sabés qué pasa. Yo cuando llegué acá quería borrar todo mi pasado. Claro, lógico. Sí, sin duda. Y la memoria es sabia. La memoria borra historias que duelen. Sí. Más que nada, ¿cómo podría explicarte? Sí, te entiendo. Fue un poco borrar todo mi pasado, todos los momentos felices. Se borraron todos mis momentos felices, hasta que un día hay una asociación acá que se atendía a la gente como yo, que fue torturada, que fue perseguida. Yo fui a esa asociación y me dice, no hay que olvidar, hay que vivir con eso, pero hay que superar eso porque no. Es una bomba de retardamiento, eso dice. Claro. Tenés que aprender a vivir con tu pasado y mejorarte mejor. Entonces, eso me ayudó un poco. Pero en esa época ya necesitaba de una atención médica. Lógico. Mismo si... Lógico. Es que en realidad... Yo también muchísimo, porque nosotros estábamos en contra del psicoanálisis y después tuve que venir a eso. Bueno, pero es un aprendizaje como todo en la vida, y esto también, sin duda. No tan solo el hecho de poder charlar contigo, Silvio, hoy en esta fecha, son los caminos que uno va transitando, intentando recordar, también aprender, porque hay un aprendizaje, aunque no se haya vivido lo que vos viviste, esto de poder transitarlo de alguna manera desde la memoria, y para eso es este día. Este 24 de marzo es para esto, para no olvidar, para tener memoria a través de tu memoria, y para que nos, de alguna manera... Sí, decime. Lo que te voy a decir,
lo que te voy a decir es que yo tuve un sentimiento de culpabilidad, como diciendo, yo estoy vivo y hay compañeros muertos, ¿por qué yo estoy vivo? Yo tenía un sentimiento de culpabilidad terrible, que digo, ¿por qué yo me salvé? ¿Por qué yo no? No parlo de la muerte, hablo de la muerte de Angelelli, de todos los muertos que estuvieron. Sí. Entonces era como un sentimiento de culpabilidad que me impedía hablar de las humillaciones que pasábamos, todo eso. Y después tuve que hacer una ciencia de psicoanálisis para superar todo eso, porque yo no me preparé para la libertad, y tuve que pasar todo eso solo. Mis compañeros lo hicieron en conjunto, ¿no? Vos sabés que no es para consolarte, pero en mi clase es la 62 y yo tuve compañeros que estuvieron en Malvinas. Y lo que vos decís es más o menos lo mismo. Ellos cuando volvieron al continente, uno de ellos decía, ¿por qué ellos sí y mis compañeros no, los que habían quedado en la isla? Y es un poco parecido a lo que vos estás diciendo hoy. ¿Por qué ellos sí y ellos no? Sí. Es un sentimiento similar. Y bueno, era muy doloroso, porque la gente me decía, sí, pero vos vas a ser testigo, Sí. Yo puedo ser testigo, ¿por qué no escribí un libro? Y yo digo, sí, pero ¿cuánta gente van a escribir ya? Es que son todas experiencias, es que son todas experiencias diferentes. Yo le preguntaba hoy a Charlie Oviedo Montaña si él había pensado en escribir un libro, ya que él tiene los medios, y me refiero a medios intelectuales. Él es periodista, es comunicador desde siempre, pero además tiene no tan solo la experiencia de Chilecito, de haber nacido aquí, de lo que hoy nos contó a la mañana, de que casi toda su familia estuvo detenida, más de 20, era joven, el único niño de 12 años que termina en gendarmería en el escuadrón porque se abrazaba a su mamá que no la detuvieran. Entonces hay una historia para contar, y hay una historia que Chilecito debe saber y que las nuevas generaciones no tienen idea. O sea, estamos hablando nosotros, pero hay un montón de gente joven que no nació en dictadura, que no vivió esto y que también es bueno poder tener este testimonio. Y no sé si será en un libro, porque ustedes son los encargados de poder contarlo, pero nosotros teníamos la obligación de poder conocerlo y para que la audiencia también lo conozca. Porque no se puede obviar la historia, no se la puede dejar de lado, no se puede evitar saber, y es la responsabilidad como medio. Por eso, Silvio, nosotros te agradecemos infinito que hayas podido abrir hoy tu corazón, esta realidad, y volver a tu pasado, y de alguna manera permitirnos conocer esta historia, y que por supuesto a través de Silvia y de Charlie también nos dieron la posibilidad de recordar. Desde aquí te abrazamos fuerte, y que no va a ser además la última vez, que esto sirva de contacto para poder volver a una historia que sirva para sanar de todo esto que forma parte del dolor de nuestra historia. El nunca más, como decimos, que nunca más ocurra esto. Sí, en ese sentido. Y en esta historia, en esto de poder recordar, y a todos los que nos están enviando mensajes, sirva para que, la vida de Silvio Estigarribia, recordemos para quien recién se enganchan en esta entrevista, su mamá fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, hoy tenemos esta posibilidad, Silvio, de agradecerte en el recuerdo y de saber que este nunca más debe ser realidad. Porque estuviste cerca de Angelelli, porque como vos decís, fue tu compañero, tu guía. Ustedes fueron los que hicieron de la solidaridad carne, piel y acción, por haber querido un mundo diferente, un mundo distinto. Por eso también las gracias en este día. Sí, nosotros hacíamos con Angelelli lo que se llamaba la enseñanza, alfabetización por inducción. Decíamos que todo el mundo tiene un saber en cada uno y que habría que no hay maestros, no hay profesores, teníamos que aprender por inducción, por contacto, así.
Eso era la teoría de Paulo Freire, que nosotros hacíamos en, como misioneros en la época de Angelelli. Misioneros. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, Silvio, sí te escucho. Éramos misioneros laicos en definitiva. Soñadores. De los lindos soñadores. Mi querido Silvio, un abrazo enorme. Chilecito te agradece esta posibilidad de recordar. No será la última vez, así que te vamos a molestar en cualquier otra ocasión. Un beso enorme, un abrazo fuerte y cuando vengas a Chilecito te esperamos en la 1013. Ok, gracias. Igualmente un saludo a todas las gentes allá y que no lo olvido, a pesar de todo lo que pasé allá, y yo fui hijo adoptivo de Chilecito, me consideraban chileciteño y fue un honor para mí. Gracias.